Abrimos a Salmo 45 y ¿qué digo? La gran bendición de ser pastor y estudiar pasajes así es. A veces yo escojo un pasaje como este Salmo y yo sé que aquí hay mensaje. Y yo sé que aquí hay aplicación a los creyentes. Y yo sé que aquí hay mucho gozo y tenemos que encontrar. Y muchas veces comienzo mis estudios sin saber qué voy a decir y cómo voy a predicar, qué voy a decir. Y luego, cuando escribo el mensaje, tengo un gozo que es enorme. Y aquí hay gozo en leer el Salmo. En parte tiene que ver específicamente con versículo 9. Antes de leer deben ver versículo 9, porque el versículo 9 nos dice exactamente cómo recibir el Salmo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y sin discutir, sin estudiar, ya sabes qué hacer de este salmo. Es la voz, ¿mandé? Salmo 41. Perdón, yo dije 45. Ay, perdón, también es un favorito, pero Salmo 41, perdónenme. Entonces, sabemos qué hacer de ese salmo. Habla de Jesús. No puedes decir que su mensaje principal es tu circunstancia, ni la circunstancia principal de David, el que escribió. El Espíritu te enseña cómo recibir el Salmo. Se trata de Jesús. Y así tenemos que recibir y vamos a predicar. Leo. Bienaventurado el que piense en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos, murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que tú has agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queridos amigos, es muy común para nosotros y los que me conocen es común que voy a decir que muchas veces el Salmo tiene que ver con David, con Jesús y contigo. Y eso es el punto de vista que tenemos que tomar. David escribió el Salmo.
David escribió para nosotros algo de su experiencia y nos da una idea, una ventana donde podemos ver algo de lo que pasó con él y causarnos regocijar en fe por medio de él. Pero luego muchos van a brincar y pensar en su propia experiencia y pensar que el Salmo también habla de su experiencia. Sí, es cierto, habla de nuestra experiencia. Pero no debemos brincar, y especialmente aquí tenemos la razón de decir que el Salmo tiene que ver con Jesús. Sí, fue escrito por David. Sí, tuvo que ver con experiencia específica de David. Pero tú tienes toda la razón poner tu atención en Jesús y saber que el Salmo habla de tu Salvador y tu poder ser tu Salvador, por lo que dice aquí. Eso queremos guardar. Entonces, últimamente habla de Cristo. Queremos guardar esto en nuestros pensamientos. Pero, primeramente, debemos entender su contexto. Tenemos el Salmo de la voz de David. Él es rey. Y como rey tiene familia, como rey tiene muchas mujeres, como rey tuvo muchos hijos, como rey tuvo problemas con otros reyes en pueblos alrededor, como rey tuvo problemas de la casa de Saúl, el rey antes que él, de sus enemigos alrededor y también de su propia familia. Tuvo problemas. Y deben entender que aquí, versículo 9, hablaba así de tener problemas en familia. Pueden abrir en 2 de Samuel un momentito y ver lo que pasó con la familia de David. 2 de Samuel 15. Y aquí tenemos no mucho tiempo leer, pero a lo mejor es suficiente causarles reconocer qué pasó y luego pueden estudiar cuando hay tiempo. Y sabemos en el trasfondo, antes de este capítulo, que Absalón quiso ser alguien y quiso hacer algo. Y aquí solo voy a leer 10 a 14. Dice, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David y diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sé que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Entonces, quizás cuando David hablaba aquí en Salmo 41, no dice, no sabemos, pero quizás es esa circunstancia con su propio hijo. Algunos de ustedes han tenido dificultad y saben qué es tener dificultad en familia. Y cuando es así, nosotros sabemos que casi no hay descanso, casi no hay respuesta. Y el punto aquí, Dios dio a David una tribulación, versículo 9, de familia, de los que están cercanos, amigos, amados. Y David
sabía de la gran misericordia de Dios y él sabía que Dios es amor y él sabía que quizás todo eso pasó por su propio pecado. Él dice, versículo 4, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Qué sabes tú? Les pregunto, ¿qué sabes tú? ¿Y sabes tú en momento de angustia? ¿Y sabes tú en momento de dificultad clamar, buscar? ¿O si has pecado, querer regresar? Nosotros decimos, versículo 4, fue un momento de confesión. Y David pudo decir de su entendimiento que fue justo lo que sufrió y que fue importante confesar y decir de su pecado. Y fue importante y correcto buscar misericordia. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que hay pecado en nuestras vidas? ¿Qué hacemos cuando entendemos que estamos en un mal camino y no hemos cambiado y de repente cae a nosotros una dificultad que no tiene explicación y no tiene respuesta y no nos da nada de relieve? Conocemos el camino de regreso, conocemos el camino de buscar misericordia como David. Sabemos buscar el reino de Dios, sabemos decir que quizás es nuestra acción que causa al Señor disciplinarnos. Hay otra nota aquí y tenemos que guardar esto. Entonces, cuando estamos leyendo el Salmo, tenemos que reconocer que, claro, hay nota de victoria. Versículo 11 es una nota victoriosa. En esto conoceré que te he agrado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Y la idea es, el Salmo fue escrito después del conflicto, después de encontrar resolución, después de estar de regreso con el Señor, en las manos del Señor, después de su dificultad, enfermedad o estar distanciado de Dios. En otras palabras, versículo 11 nos hace recordar que es desde el punto de vista de haber recibido bendición. Y cuando decimos así, nosotros decimos que siempre tenemos la razón esperar en Dios. El mundo, los versículos como 5 a 8, el mundo quiere decir no tenemos esperanza. El mundo quiere causarnos pensar que es locura confiar en Dios. El mundo quiere causarnos no esperar en Dios. El mundo quiere decir a nosotros que es una locura siempre esperar, siempre orar y siempre pedir. Pero hay en 11, después de todo, esta nota. El Señor contestó, el Señor estuvo. David tuvo la razón de esperar en Dios. Y 12, David en esperanza de la eternidad. Cuando leemos versículo 12 tenemos que reconocer que no hay para nosotros una nota de los israelitas en la pobreza de fe, sin saber de eternidad, sin saber de resurrección, porque aquí es obvio que David estuvo allí esperando con confianza. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Oh, la religión de los judíos no fue evolucionado. Sí, su fe creció, pero la religión no cambió. Fue momento tras momento
que Dios dio más luz, que Dios dio más gozo, con más claridad, con más circunstancias, con más de generaciones, con más de promesas, con más de sacerdotes y reyes y profetas, con más de tiempos de dificultad y regreso. El Señor reveló a ellos más y más, pero no fue una religión de evolución, es decir, su idea no cambió. Dios no cambia. Nosotros podemos decir que en el primer siglo después de Cristo, es meramente como 40, 50 años después de Cristo, exaltado, y la iglesia está cara a cara con personas que dicen cosas como, oh, Cristo fue meramente fantasma, o Cristo fue meramente como persona, o Cristo fue meramente con apariencia de una persona importante. Y la iglesia en aquel momento no dijo cosas como, quizás tienen la razón. No, sonó algo mal para ellos, y oír personas menospreciar a Cristo comenzaron en el primer siglo a decir, no, Cristo fue vivo, Cristo aquí estuvo en carne. No, Cristo fue no meramente un hombre grande, Él fue Dios mismo con nosotros. Y comenzaron a decir estas cosas. Es decir, aunque por siglos tuvimos que sufrir para aprender y entender y explicar cómo es la doctrina de Dios en tres personas, la Trinidad, la iglesia sabía del comienzo confesar la doctrina. Y aquí es igual con David. Es 1000 años de Cristo. 1000 años de Cristo resucitado, pero David tiene esperanza que hay eternidad. Hay vida después de la muerte. Hay una realidad que es más allá de lo que puedes ver con tus ojos en este momento. Y tú, querido amigo, querida amiga, estás llamado a creer, guardar esperanza que hay más en esa creación, en la realidad con Dios. Hay más que puedes ver con tus dos ojos. Por lo tanto, podemos llegar en las conclusiones de David y saber que fue Dios con él, como él dice en el Salmo, y saber que él hablaba de tal manera para confirmar que sí tuvo la bendición de Dios. Ejemplo de esto es el mero comienzo del Salmo. El comienzo del Salmo es algo de tropiezo. Todo el Salmo habla de qué? La dificultad que David tuvo en su pecado y estar enfermo, enemigos de casa. Pero ¿cómo comienza? Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y me pregunto, ¿por qué estamos desviados hablando aquí en el Salmo de alguien que está fijado en los pobres? Y luego tenemos esto en versículo 1, y el resto de 1, y todo de 2, y todo de 3, son 7 bendiciones. 7 bendiciones. Tú eres tal hombre que reconoces al pobre. Aquí hay, versículo 1, 2 y 3, 7 bendiciones. Debes entender que la persona que piensa en el pobre tiene estas bendiciones. ¿Y qué son? Dios, la promesa de Dios, Dios contigo, Dios cuidando de ti. Entonces no es al final de cuentas algo raro. Pero David comienza su salmo en decir a nosotros que él sabe que es creyente y él sabe que su esperanza está bien fijada en su Dios, y él sabe que es correcto ser el hombre que piensa en el pobre.
Y si él sabe de su fe y sabe caminar con Dios, él sabe, versículo 1, 2 y 3, de las bendiciones. Tú necesitas tomar estas bendiciones. Tú necesitas decir, voy a creer. Tú necesitas decir que voy a mantenerme allí mismo y saber por seguir Dios, por mantener fe, por querer tener fe, igual como David, yo quiero estar allí mismo y reconocer las bendiciones de Dios. Que Dios tiene bendiciones y Él nunca cambia con estas bendiciones. Es David, su circunstancia, gran peligro, familia en su contra, todos los enemigos alrededor. Versículo 10 y 11, nota de alegría, victoria, algo va pasando, tiene confianza. Y ahora reconocemos que todo el salmo, en su contexto, habla del Señor Jesucristo. Y hemos dicho que, claro, cuando llegamos en todo el Salmo hasta el punto de versículo 9, y sabemos que esta misma verdad tenemos en el libro del Nuevo Testamento, explicando que fue la realidad de Cristo, casi crucificado, traicionado. El Salmo fue escrito acerca de Jesús. Déjame poner esto en un ejemplo muy básico. Hoy en día hay muchos que dicen, tenemos que decir de Jesús Yeshua. ¿Han oído esto? Hay grupos aquí en la ciudad. Tengo amigos por internet que dicen, no decimos Jesús, decimos Yeshua. Y yo digo a estas personas, entonces, ¿tú piensas que el Espíritu Santo está mal? Porque el Espíritu Santo nos dio el nombre Yeshua en griego como Jesús. Se pronuncia muy diferente, ¿verdad? No suena exacto como Yeshua, no suena exacto como Jesús. Jesús, tenemos el Nuevo Testamento del Espíritu Santo y su nombre en griego suena Jesús. ¿Hay problema? No tiene que ver cómo pronunciar el nombre. El nombre de Jesús es pronunciado en 100 formas en todo el mundo. En países de budistas, muchas veces dicen Jesús, Panesu, con P. Y me pregunto, ¿no hay P en el nombre de Jesús? Panesu, dicen ellos. Y ellos saben que es el Cristo, Jesús, histórico. No importa cómo pronunciar. El punto es que reconoces quién es Él. En el Salmo tenemos esa idea en el sentido así. Estás leyendo el Salmo y puedes ver que el mero punto del Salmo, allí tienes en versículo 9, es el cenit. Es el punto que tienes que tomar, tienes que recibir. Eso es lo que pasó. Ese es el punto. Y después de 9 tenemos lo que nombramos la resolución, la respuesta. Hasta 9, la dificultad. Pasando 9, hay algo que vamos a guardar y vamos a mantener. Entonces el punto es causarnos llegar y reconocer el problema. Lo de mi familia. Mi amigo me traicionó. Entonces tienes que llegar allí mismo en el Salmo y entender que el punto del Salmo es causarte llegar y entender, hay conflicto. El conflicto es, ¿quién es? ¿Qué pasó? ¿Y qué diremos de esto? Se dice que es paradigmática
Es meramente una grande palabra que no sirve para nosotros saber, pero solo quiere decir, el Salmo nos presenta con un patrón de la vida de Jesús. Puedes leer el Salmo y tienes en resumen algo de la vida de Cristo, tu Salvador. Tú puedes leer y saber que Dios explica algo de tu salvación y lo que necesitas tomar y recibir para tener esa salvación. Jesús puede decir, en un sentido, que todo lo que pasó con David, pasó con él. Y allí conocemos que tenemos que ver Jesús y comenzamos allí con esta comparación entre David y Jesús. Allí está. Entonces la palabra de Salmo 41 es profecía y debe ser recibido así. David en su problema es portento. David en su problema es el patrón de lo que va a pasar con el Señor Jesús. Lo que Jesús experimentó se explica aquí en resumen en el problema que sufrió David. Aquí, Salmo 41, enemigos, enfermedad, de hecho, posibilidad de morir 5-8. Tan difícil es. Deben saber cuando pueden leer aquí, versículo 3, habla como si fuera meramente enfermedad. Y luego cuando lees 4-6, puedes decir que tiene que ver con los que quieren fomentar algo en contra de Jesús. Es la idea de enemigos que quieren destruir, es el punto. Y luego en 7-8 hay la voz de estos enemigos y son como los que pueden oler la victoria contra su enemigo. ¿Y quién es el enemigo? En contexto es Jesús. Jesús. Y claro, tiene que ver con una persona específica. Y nosotros llegamos en versículo 9 y debemos ir directo a Juan 13 por un momento. Abriendo a Juan 13, tenemos que decir que hay una relación entre el Salmo y el libro de Juan. El vínculo entre los dos pasajes fue hecho por el Espíritu Santo. Aquí Juan 13, versículo 18. Dice, Jesús, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es el versículo que leímos. Entonces, cuando Cristo dice así, el Espíritu Santo pone para nosotros en la Biblia y podemos decir que es cumplimiento de una palabra, tenemos que decir que Salmo 41, 9, en un sentido, no tuvo su cumplimiento en David. ¿Es algo que pasó en la vida de David? Sí. ¿Es algo que pasó con familia, enemigos? Sí. ¿Fue una experiencia que tuvo que ver con su propio pecado? Sí. Pero al final de cuentas, Cristo te enseña, el Espíritu pone para ti en la Biblia que tiene que ver con Jesús. Jesús. Y decir así es entender que no tenemos permiso regresar al Antiguo Testamento y solo leer como canción y solo leer como algo que tiene que ver con David y luego tiene algo que ver conmigo. Sí es cierto, pero no podemos pasar por alto que tiene que ver con Jesús.
Y en este sentido, puedes leer, amigo, amiga, en Salmo 55, casi igual. Jeremías 20, casi igual. Mateo 26, otro pasaje que explica Judas traicionando a Jesús, levantando su ser contra Jesús. Y si están animados, como siempre saben, voy a darles tarea. Luego pueden seguir leyendo en capítulo 13 de Juan. Satanás entró en Judas. La palabra Juan 13, 18, Cristo citando de Salmo 41, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es el mero comienzo de una serie de eventos. Judas fue ligado con Satanás. Satanás entró en Judas. Judas escogió pecado en vez de Jesús. El enemigo, el que quiere destruir todo, Satanás, en aquel momento tuvo poder tomar y aprovechar de la circunstancia y convenció a este Judas no querer Jesús, querer 30 monedas de plata en vez de Jesús. Y luego se fue para cumplir con todo esto de traicionar a Jesús. Recuerden que apenas hemos estudiado en esta iglesia Efesios 4, 26 y 27, donde pudimos decir que enojo en sí no es pecaminoso. Pero enojo que dura hasta mañana es pecaminoso. Allí tienes una pista de Judas. Se enojó contra Cristo y lo que Cristo fue. Y quedó en él por un tiempo. Y luego nosotros sabemos que pasa con muchas personas cuando quieren rechazar a Cristo Jesús. El enojo tiene lugar en Judas. En el que no cree en Jesús, el enojo tiene lugar. El cristiano puede caer en estas aguas. Enojo pecaminoso. Y dice Efesios 4, 27, en contexto de estar enojado sin pecar, dice, no des lugar al diablo. ¿Hay lugar en tu vida para el diablo? ¿Hay lugar donde él puede jugar? Judas fue invitado a ser discípulo, fue escogido ser discípulo. Entró en el discipulado, fue enseñado, quiere decir, por Cristo día tras día. Caminaba con Cristo como amigos íntimos. He entendido correctamente, ¿verdad? Nosotros entendemos esto. Varios meses, varios años, no sabemos qué tan largo fue el camino que Judas tomó con Jesús. Pero contra Jesús, después de todo esto, levantó su calcañar. Y claro, sabemos, Dios dio este permiso a Judas a hacer así, familia de Cristo,
Y Jesucristo así traicionado, y Judas luego destruido por rechazar a Cristo. El Salmo quiere presentar a ti que esperar. David murió 950 años antes de que naciera Cristo. Y podemos imaginar que para David muchas veces, como Salmo 110 y Salmo 45, Salmo 72, y otros que son claros en explicar la persona de Cristo, que David no entendió exactamente. Y él podía explicar su experiencia. Y a la vez quizás tuvo esta idea de no entender exactamente. Entonces, el punto, Jesús, traicionado, dice el Salmo 41:9. Parte de llegar a ser nuestro Salvador fue ser traicionado. Parte de tú llegando con tu Salvador, parte de tú confirmando que vas a creer, parte de tú llegando a ser cristiano, parte de tú estando firme, estando de pie, estando frente a tu familia, estando rechazado por tu familia, estando firme cuando tu familia no quiere nada de ti. Es entender que Cristo mismo, tu Salvador, pasó por el mismo camino. Y qué gran bendición. Y hay otro punto aquí, necesito correr un poquito más. David, por pecado, por pecar, dijimos, David sufrió. David tuvo que buscar la misericordia de Dios. Tuvo que encontrar Dios como misericordioso, Dios como perdona y da gracia. Pero ¿qué decimos? Jesús no fue pecador. Jesús es profetizado en el Salmo como persona que pecó. Decimos con gran certeza, Jesús es la voz de Salmo 41. Deben regresar a Salmo 41 y versículo 4. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Es la voz de Cristo, decimos. Es correcto tomar como la voz de Cristo. Cristo toma a sí mismo la identidad del pecador, del pecado. El pecado está sobre la persona de Cristo. Y si estamos correctos, y claro decimos que estamos correctos por lo que dice versículo 9 y lo que dice Jesús en Juan 13 y lo que sabemos de Judas, que es correcto decir que la identidad de Cristo, Él toma la identidad de pecador, haber pecado, haber sido rebelde, haber hecho contra Dios, de ser reconocido como la persona que hizo el mal. Y nosotros debemos dar la respuesta, así es. La identidad de nuestros salvadores fue hecho pecado. Segundo de Corintios 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y eso hace que los tribunales de Jesús, bajo el sumo sacerdote, bajo el suegro del sumo sacerdote, bajo Herodes,
bajo Pilato, en todo ello declarado culpable, en todo ello condenado. Aunque Pilato dijo inocente, pero a la vez por Pilato fue condenado a morir. Aunque Pilato quiso lavar las manos y decir que él fue inocente de su sangre, fue su responsabilidad y también es correcto decir que fue parte de profecía, que tuvo que ser reconocido culpable. Y ahora tú necesitas estar en Cristo Jesús. Tú necesitas decir que el Padre dejó Cristo ser identificado como el que tomó tu pecado. Y si quieres perdón, y si quieres entrar en gloria, si quieres la nota de victoria que David expresó, versículo 11 y 12, de ver sus enemigos sin poder sobre él, de tener esta confianza de eternidad y estar con Dios en la eternidad, tú necesitas decir que sí, Cristo fue tu sustituto, tu sacrificio. Tomó tus enfermedades, tomó lo que mereces tú, la muerte, y estar traicionado y estar rechazado. Cristo tomó todo esto y te llama al arrepentimiento y fe. Y saber que Él llegó a ser completamente abandonado, rechazado por tu pecado. No hay otro camino. No es por una cantidad de buenos sentimientos. No es por la posibilidad de decir que has hecho bien en cuanto a requisitos de seres humanos, ni de requisitos de cualquier iglesia, ni de requisitos de nuestra iglesia. Nosotros tenemos una idea que queremos ver cómo vives tú. Queremos ver si en realidad entiendes que Cristo fue así por ti muerto. Pero no serás salvo solo porque nosotros decimos algo. Tú necesitas decir que aún en saber todo tu pecado, sabes que Cristo fue hecho pecador en tu lugar. Cristo rechazado por los conocidos para darte salvación. Oh, qué gran bendición. Tener esta confianza es salir de aquí y confrontar el mundo con el poder de Cristo contigo. Amén.